mucho gusto ver a todos ustedes aquí en este lugar y quiero que todos se lleven una gran bendición con el mensaje que nos dé nuestro Señor. Siempre le pido que sean mensajes fieles, apegados a su palabra y que nunca nos vayamos con las manos vacías, ¿verdad? Hoy tenemos una plática que se llama La guerra espiritual y la armadura de Dios. ¿Les parece interesante? ¿Sí? Está basada en un pasaje que está en Efesios 6:12. Vamos a proceder a leerlo y después vamos analizando el tema. No creo que lo terminemos este día, pero no importa cuántos domingos nos lleve, lo importante es que lo veamos bien, ¿no? Dice la palabra de Dios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, o sea, de este mundo, ¿verdad? Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos lucha contra ¿qué? Contra Satanás y sus demonios, contra seres espirituales de maldad. Hermanos, y hay una postura teológica equivocada de algunos cristianos que desgraciadamente afirman que los que estamos en Cristo ya no tenemos por qué preocuparnos u ocuparnos por los ataques demoníacos, no tenemos que pensar en ellos. Ellos afirman que Satanás y los espíritus malignos ya no nos hacen nada, que tenemos una protección automática por ser una protección automática conferida por Dios, por ser cristianos, que no tenemos que ocuparnos de las fuerzas diabólicas, ni pensar en los demonios, ni hablar de los demonios, ni nada, que ya no hay ataques. ¿Están de acuerdo con eso? La Biblia dice que sí hay, y hay quienes equivocadamente afirman: si yo no me meto con Satanás y sus demonios, ellos no se meten conmigo. Si yo los dejo en paz, ellos me dejan en paz. Mejor ahí muere, la voy a llevar en paz con los demonios. Y creen que así ya están inmunes a sus ataques. ¿Ustedes creen que es así? ¿Verdad que no? Ellos te atacan porque te atacan. ¿Por qué? Porque eres de Cristo. De manera que todos los verdaderos cristianos estamos en guerra. Tú como cristiano estás en guerra contra Satanás y sus huestes malignas. Eres y serás atacado. Lo sepas o no, lo aceptes o no, te guste o no te guste, lo quieras o no lo quieras, estás en guerra, hermano. Entonces tenemos que estar preparados para defendernos y para contraatacar, pero para defendernos y contraatacar de una manera victoriosa. Tenemos todo para salir como victoriosos. La palabra dice que el Señor nos lleva de triunfo en triunfo, que nos lleva siempre en triunfo, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. De manera que somos, todos los cristianos somos soldados de Jesucristo, pero no soldados pasivos, sino soldados que estamos en guerra. Y estamos bajo ataques satánicos continuos. Si no recibimos esos ataques como afirman erróneamente algunos, ¿por qué la Biblia dice en 1 de Pedro 5, 8 y 9? Lo siguiente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿quién? El diablo. ¿Qué significa Satanás? La palabra Satanás, adversario, enemigo, eso significa Satanás, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Y el 9, por favor. Eso es nada más algunos cristianos, nada más fue en el tiempo de Pedro, nada más fue allí en un lugar localizado, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Los ataques de Satanás y sus huestes malignas son para
Todos los cristianos son para ti y para mí. Y hoy y mañana y mientras estemos en este mundo. Fíjense bien cómo anda Satanás. ¿Cómo qué? Como gatito, como conejo, como ratón. No, como león, ¿quién? Rugiente, buscando a quién hacerle una bromita, a quién espantar, a quién rasguñar. ¿Así dice? ¿A quién qué? Devorar, destruir, hacer pedazos. Por eso dice al principio el 8, ¿cómo dice? Sed sobrios y velad. ¿Qué significa velad? Estar alertas, cuidadosos, atentos, con la guardia en alto, con la guardia en alto permanentemente. Nos quieren devorar. El león no se anda con cuentos, ¿verdad? ¿Qué hace el león con su presa? ¿La qué? La devora, la mata, acaba con ella, exactamente. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Qué quiere destruir? Nuestra fe, nuestra relación con Dios, nuestra santidad, nuestra salvación, entre otras cosas, como vamos a ver antes. Por eso dije previamente, como vamos a ver después, cómo nos ataca y qué quiere de nosotros. Como dije, anda como el león rugiente. Por eso dice la Escritura, velad, estar atentos con la guardia arriba. ¿Qué pasa con un boxeador si baja la guardia? ¿A qué se expone? A que lo noqueen, a que hasta lo desmayen y pierde la pelea. Así que nosotros no debemos bajar la guardia, porque el enemigo no se duerme ni da tregua. ¿Y qué pasa si tú te duermes o das tregua? Allí es cuando se puede aprovechar y por allí se puede colar. Y si el enemigo no se duerme, tampoco debemos hacerlo nosotros. Esto que menciono de que estamos en permanente ataque demoníaco no es para que nos espantemos, ni para que nos volvamos paranoicos, ni vivamos siempre temerosos, ¿no? Sino simplemente para motivarnos a que estemos siempre atentos y vigilantes, y veremos cómo. No debemos preocuparnos por los ataques satánicos, pero sí debemos, ¿qué? Ocuparnos. ¿Verdad que es diferente preocuparnos que ocuparnos? ¿Debes tener miedo? No. ¿Pero debes estar atento? Sí, es diferente. Y no debemos ignorar las maquinaciones satánicas. Quiero que veamos una cosa, las huestes espirituales de maldad nos atacan de diferentes maneras. ¿De cuáles? Bueno, entre otras cosas están interesadas en que el evangelio de salvación en Cristo Jesús no se predique. ¿Por qué? Porque si algo detestan Satanás y sus demonios es que las almas se salven. De manera que ellos no quieren que el verdadero evangelio de salvación se predique, porque el que oye ese mensaje y de corazón lo cree, ¿qué pasa? Se salva, exactamente. Y así como en el reino de los cielos hay fiesta por cada pecador que se arrepiente, que confía en Cristo y que salva su alma, sucede exactamente lo opuesto con el reino de las tinieblas. En ese reino hay berrinche, rabia, frustración, enojo, fracaso por cada pecador que se les escapa de su reino y se salva. Entonces ellos tratan de impedir que el evangelio se predique. Voy a platicarles una anécdota que yo viví hace muchos años. Estaba recién convertido, tenía pues meses en Cristo. Tenía mucho interés en predicar el evangelio a pacientes cancerosos del Hospital General de México. Yo tenía acceso fácilmente porque ahí hice toda mi formación académica, mi posgrado, después trabajé cerca de cuatro años, yo tenía acceso, así que me puse de acuerdo, iba a otra iglesia, había un hermano que también quería ir a evangelizar a los cancerosos, nos pusimos de acuerdo para vernos en determinado lugar y llevar el mensaje.
Tomé mi automóvil, el cual estaba en muy buenas condiciones, tenía poco kilometraje, no tenía mucho tiempo de que lo había sacado nuevo de la agencia, tenía todos sus servicios, sus afinaciones, sus niveles, todo estaba en excelentes condiciones, casi nuevo. Tomo mi auto y me voy al hospital para predicar el evangelio de los cancerosos. Y pues si el Señor los sana, excelente. Pero si no, pues si se van a morir de cáncer, que al menos se mueran salvos, ¿no? Los demonios sabían que yo iba a ir. Me habían oído platicar, ponerme de acuerdo con el hermano. Acababa yo de salir de aquí de la colonia y había manejado unos 2 kilómetros. ¿Qué creen que le pasó al carro? De la nada, del cofre empezó a salir humo. El carro no estaba caliente, los niveles estaban bien. Entonces yo pensé, ya sé por dónde anda la cosa. Yo sé quiénes no quieren que yo vaya. ¿Saben qué hice? No me paré, no revisé el coche, no abrí el cofre, no hice nada. ¿Saben qué fue lo único que hice? Reprendí demonios en el nombre de Jesucristo. ¿Saben qué pasó con el humo? Inmediatamente desapareció. Ni siquiera me bajé del carro, ni siquiera apagué el mundo, no hice nada. Llegué al hospital, pude predicar el evangelio. Gracias a Dios hubo rechazo de algunas personas, pero otras aceptaron muy bien. El cometido que yo tenía se cumplió. ¿Quiénes creen que no querían que yo llegara? Ese humo no salió así nomás porque sí. Ahí pude discernir lo que pasó. Reprendí en el nombre de Jesucristo. Tenía unos meses de cristiano. ¿Y qué pasó? Los demonios tuvieron que sujetarse, pero no se sujetaron a mí, no se sujetaron a Jesús Chapa, yo no soy nadie. ¿A quién se sujetaron? Al que estaba en mí y que está en mí todavía por la gracia de Dios y que está en ti, que eres de Cristo. No importa si tienes un día de convertido, si tienes 30 años, si estás en Cristo, los demonios se van a sujetar en el nombre de Jesús, la autoridad conferida que el Señor te da y el poder del Espíritu Santo. ¿Qué dice Cristo? He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. O sea, hollar serpientes y escorpiones, aplastar, derrotar, hacer pedazos a los espíritus demoníacos. Otra manera como ataca Satanás a los creyentes, infiltrando ¿qué? En las iglesias, ¿qué? Doctrinas falsas, como dice primera a Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores. ¿Cuáles son esos espíritus engañadores? Los demonios. Y doctrinas de demonios. Y por desgracia han tenido mucho éxito. A las huestes satánicas les tiene sin cuidado que se predique y se crea evangelios falsos, ¿verdad? No le importa, hasta le conviene que se predique y se crea el falso evangelio de la prosperidad, el evangelio light, sin santidad, sin arrepentimiento. A Satanás no le preocupa eso. No está en contra de esos ministros, hasta apoya a esos ministros, hasta apoya a esos ministerios, está detrás de los mismos. Los ministerios y ministros que el Señor ataca son los que predican la sana doctrina, los que predican el verdadero evangelio en el que sí hay salvación. Pero eso lo veremos después. De manera que los demonios no atacan a los televangelistas tan famosos, que ya saben cuáles son, que andan por allí, pero los famosos no les quitan los mentirosos, los lobos rapaces. No, son sus marionetas, son títeres de Satanás. Hay que decir las cosas como son. Los demonios los atacan también como con tentaciones. Recuerden que la Biblia le llama a Satanás y sus demonios obviamente el tentador.
Al diablo y sus huestes, a sus espíritus malvados, les interesa mucho que tú y yo pequemos. ¿Con qué propósito? Con varios. Uno, que perdamos la protección de Dios, como vamos a ver después, con detalle. También, ¿por qué quieren que pequemos los cristianos? Para que demos mal testimonio al mundo. Ay, mire esos cristianos, ay, mira, bien pecadores, bien enojones, bien criticones, bien chismosos. Mira, ahí anda tomando, ahí anda fumando. ¿Aquel que les vamos a creer en su Jesucristo? Yo mejor me quedo con mi religión. ¿Verdad que les interesa que pequemos y que demos mal testimonio? Por supuesto que sí. Y de esa manera va a ser muy difícil que los incrédulos se conviertan a Cristo. También quiere que pequemos para que caigamos en apostasía. Recordemos que el pecado reiterado endurece el corazón, lo insensibiliza, lo aparta a la persona, la aparta de Jesucristo, y esta puede terminar en condenación. Nunca olvidemos lo que dice Hebreos 3, 12 a 14. Dice: mirad, hermanos, que no haya de ninguno de vosotros de corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, en tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. ¿Por qué? Por el engaño del pecado. El pecado que hace en el corazón, ¿lo qué? Lo endurece, lo insensibiliza. Si tú como cristiano caes un día, te sientes muy mal. Vuelves a caer, te sientes menos mal. Caes otra vez, ¿qué pasa? Ya un poquitito mal. La cuarta vez ya ni te importa. Y la otra ya te sigue, ya te endureciste, ya te salió callo. ¿Sí? Que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño. Ni siquiera dice el pecado, ¿eh? ¿Qué dice? El engaño del pecado. Y el siguiente: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Hermanos, los demonios nos atacan con tentaciones para volvernos a esclavizar a aquello de lo cual el Señor ya nos había libertado. Con una sola vez que cedas, una sola vez que caigas en aquello en lo cual el Señor ya te libertó, una sola vez puede ser la puerta para que caigas en la apostasía. Vamos a suponer que tú eres alcohólico y el Señor ya te tiene 10 o 15 años y estás en Cristo, ya no has tomado. Voy a echarme una borracherita, pues total, 15 de septiembre, ahí los cuates. Una y ya. Aviéntate a esa borrachera. ¿Y sabes qué va a pasar? Vas a volver a quedar atrapado y va a ser la primera de muchas que van a seguir. Y vas a caer a un nivel más bajo del que estabas. Yo también llevo a mi esposa, yo tengo 10 años de fidelidad, pues voy a darle vuelo a la hilacha nada más una vez. Hazlo y a ver qué pasa. Vas a quedar esclavizado y vas a terminar en el infierno, porque vas a caer en apostasía. O llámale marihuana, llámale cocaína, llámale lo que quieras. Una sola vez puede ser el inicio de un viaje sin retorno a la condenación. Nada de que la salvación no se pierde y salvo siempre salvo. Esa es doctrina de demonios. ¿Quién dice amén? Amén. Bien. Los demonios también pueden atacar nuestra fe, nos pueden provocar desánimo, dudas, indiferencia. Por supuesto que sí tenemos luchas contra las poderosas huestes malignas, pero lo dije antes y lo voy a repetir, no debemos preocuparnos, porque Dios lo sabe perfectamente, que tenemos luchas y no nos ha dejado indefensos, no nos ha dejado sin armas. A Dios no le pasa inadvertido nada. ¿Ustedes saben que Dios no sabe que tenemos esas luchas? Por supuesto, pero no se queda con los brazos cruzados, nos equipa para salir, ¿cómo? ¿Derrotados o victoriosos? Victoriosos, por supuesto. ¿A quiénes? ¿A algunos cristianos? A todos. A ti y a mí, a todo el que quiera. Muy bien dicho por la hermana.
a todo el que quiera. Dios no nos ha dejado desarmados, no nos ha dejado desarmados, nos equipa y muy bien para defendernos y para contraatacar, pero de manera victoriosa. Dios nos equipa con armas, pero cada uno de nosotros decidimos qué hacemos con esas armas, si las usamos o no. ¿Qué hacemos con ese poder? Si lo usamos o lo desperdiciamos. Así que cada uno es responsable de salir victorioso o derrotado. Decíamos que nos guste o no, lo aceptemos o no, estamos en guerra. Todos, pero repito, equipados. ¿Ustedes creen que las autoridades de un país van a mandar a sus soldados a una guerra sin equipo? ¿Sin armas? ¿Sin defensas? Pues no, así que Dios tampoco nos manda así a la guerra espiritual. A ningún militar lo mandan desprotegido y desarmado. Segunda a los Corintios 10, 3 y 4, por favor. Dice, porque aunque andamos en la carne, aunque somos de carne y hueso, ¿verdad? No quiere decir que vivamos carnalmente, como podrían interpretar algunos, no. Aunque somos de carne y hueso, no militamos según la carne, no peleamos con este cuerpo carnal. Porque las armas de nuestra milicia, ¿qué significa de nuestra milicia? Que somos todos, ¿qué? Militares espiritualmente, ¿verdad? Somos civiles según el mundo, aquí no veo ningún militar, pero para Dios somos, ¿qué? Militares. Las armas de nuestra milicia no son carnales, no son físicas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestros enemigos, Satanás y sus demonios, ¿son carnales o son espirituales? Son espirituales, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Principados, potestades espirituales de maldad. De manera que si nuestros enemigos son espirituales, ¿cómo deben ser nuestras armas? ¿Materiales o espirituales? Pues espirituales, exactamente. Eso es lo que enseñan las Escrituras. Nuestras armas no son físicas, por eso es una insensatez tratar de combatir a los demonios con objetos materiales como ¿qué? Como cruces, crucifijos, la supuesta agua bendita, que de bendita no tiene nada. Tampoco lo vamos a combatir con rosarios, ni con escapularios, ni cruces, ni estampas, ni medallas, imágenes religiosas, no con veladoras, no con amuletos, incienso, nada de eso, hermanos, por favor. Algunos creen y pretenden usar esas armas. Es como usar armas del enemigo, es como meterte autogoles. Esas armas no funcionan, no están en la Biblia, son inventos de los hombres, y todo lo que sea invento de los hombres debemos, ¿qué? Rechazarlo. Tenemos armas espirituales que son las que dice la Biblia, y estas sí funcionan, y en esas sí debemos confiar. Son armas que no se ven, pero que son poderosísimas, devastadoras, porque están investidas del poder ¿de quién? Del poder de Dios. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas ¿en quién? En Dios. Así dice la Biblia. ¿Cuán poderosas son entonces? Totalmente, inconmensurablemente poderosas. Están investidas con poder de Dios. ¿Las huestes del mal tienen poder? Sí, sí lo tienen. ¿Dios tiene poder? Bueno, pues es poder contra poder. ¿Con cuál cuentas tú? Con el poder de Dios. ¿Estás del lado ganador o estás del lado perdedor? ¿Estás del lado ganador? Les voy a platicar rápidamente lo que platica un hermano en Cristo que ahora es evangelista, pero no era.
Él vivió una vida turbulenta, espantosa, tuvo una niñez y una juventud muy difícil porque su papá era terriblemente alcohólico, era un golpeador salvaje de su mamá, golpeaba horriblemente a sus hijos, pero además era un brujo muy poderoso. ¿Cómo hizo sufrir a su familia ese hombre? Llega un pastor a la casa a predicar el evangelio y el brujo se pone pero furioso, ¿no? Como que discernió que llegaba gente del enemigo de él, pues él era brujo. Yo no quiero saber nada de su Dios, de su Jesucristo, yo tengo mi Dios que ya saben quién es, ¿no? Y yo tengo un gran poder, yo he hecho pedazos a personas con un conjuro y ahorita, señor pastor, le voy a hacer un conjuro que lo va a hacer pedazos. Y el pastor, tranquilísimo, no se intimidó, no tuvo miedo, porque sabía que mayor es el que estaba en él que el que estaba en el brujo. Dijo, adelante, haga lo que quiera. Y que le va echando el poderoso conjuro. ¿Saben qué le pasó al pastor? Absolutamente nada. Y con ese había hecho pedazos a otras personas. ¿Y saben qué le pasó al brujo? Cayó fulminado. No muerto, pero cayó fulminado. Se le fueron completamente sus fuerzas y quedó asombrado. No puede ser. Ya cuando pudo levantarse le dijo, ya me doy cuenta que el Dios de usted es más poderoso que el Dios al que yo sirvo. Yo quiero ser cristiano. Total, le predicó el evangelio, se convierte el brujo, se convierte la esposa que fue testigo de todo. Obviamente dejó el alcohol, dejó la brujería, dejó de ser el golpeador, lo que sea. ¿Se imaginan? Y era un brujo poderosísimo, él tenía capacidad para destruir personas en cosa de minutos. Bien, continuamos. Y así hay muchos casos, hermanos. Ya hay muchos testimonios de gente que dice, es que yo era brujo, yo era satanista, traté de hacer mal a ese cristiano y jamás pude. Entonces pude ver el poder de Dios. Ahora yo sirvo al Dios verdadero. No vamos a detenernos en más ejemplos. De manera que, repito, es poder contra poder. Poder de Dios contra poder de Satanás. Poder contra poder. Quiero ejemplificar más o menos para que nos demos una vaga idea de cómo es nuestra lucha contra los poderes demoníacos. Imagínense ustedes el Coliseo Romano, donde van a luchar dos gladiadores. Espero que nadie esté durmiendo todavía. Pero estos dos gladiadores no son humanos, son dos animales. Y van a pelear a mano limpia. Uno es un león y otro es un ratón. ¿Quién lleva todas las de ganar? ¿Ustedes a quién le apostarían? ¿Tiene alguna probabilidad de perder el león? ¿No? Bueno. Nosotros que estamos en Cristo somos el león. No por nosotros, sino por el poder que está en nosotros. ¿Y el satánico enemigo quién es? El ratón. Y vean, hermanos, que el ejemplo se está quedando extraordinariamente corto, pero es nada más para que nos demos una vaga idea. ¿Sí, hermanos? El poder de Dios supera de manera inimaginable, inenarrable, inconmensurable al de las tinieblas, porque no hay poder más grande del universo que el poder de Dios, y es el que está en nosotros. ¿Por qué salir derrotados? ¿Hay alguna razón? Ninguna. El que sale derrotado es el que quiere, ya veremos después. Y hay una cosa muy interesante que está en Efesios 6:10, por favor. Dice, por lo demás, hermanos míos, hablando de la lucha espiritual, fortaleceos en el Señor y en el poder de la fuerza de ustedes. ¿Así dice? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En la fuerza de quién? Del Todopoderoso.
Fortaleceos, pero fíjense bien, si nos vamos al griego, al original, lo que dice aquí es que te encierres en la fortaleza, que es ¿quién? Dios. En donde se fortificaban algunos ejércitos, en donde se escondían para enfrentar a los enemigos o para protegerse. En los castillos, en las fortalezas hechas con manos humanas. El Señor se ofrece ser nuestra fortaleza, nuestro castillo, en donde escondernos. ¿Cuán seguro puede ser ese castillo? ¿Cuán segura es esa fortaleza? ¿99%? ¿80%? ¿Cuánto? 100%. Salmo 91, 1 y 2. Yo creo que algunos ya tienen memorizado todo el Salmo 91, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el 2 dice, diré yo a Jehová, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y de ese otro pasaje, el Señor es mi fortaleza, o sea, tu castillo en donde te escondes, en donde te escudas, te proteges. ¿Y quién te puede dañar? Por eso el verso 4 de ahí del Salmo 91 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás medio seguro. ¿Así dice? Y debajo de sus alas estarás, ¿qué? Seguro. Y seguro es seguro. Así que Dios es nuestra fortaleza más segura. Las fortalezas, los castillos hechos por manos humanas, ¿pueden ser superadas? Sí. ¿Pueden ser horadadas? Pueden ser escaladas, dañadas, derribadas, parcialmente el muro, se les puede tirar la puerta, con diferentes armas, con diferentes estrategias, y esas fortalezas humanas han sido superadas, y los que están dentro han sido acabados, derrotados, han sido tomados prisioneros, heridos, muertos, en fin, porque son fortalezas hechas con manos humanas. Pero Dios es una fortaleza inexpugnable, infranqueable, impenetrable. Nadie la puede horadar, superar, derribar, entrar a ella. Nadie puede derribar sus muros. Vamos, ni siquiera hacerle el mínimo rasguño, ¿o sí? Si estás escondido en esa fortaleza, ¿estás? Seguro, debajo de sus alas estarás seguro, mientras te mantengas dentro de esa fortaleza que es el Señor. Te mantienes seguro contra los ataques de las fuerzas satánicas. Ahora, eso significa que si estoy dentro de Cristo y en obediencia, no va a pasar nada malo. Te puede pasar algo malo, ¿sí? Dios puede permitir que pasemos por algunas pruebas, pero eso malo que te pase nunca va a venir, nunca va a provenir de un ataque satánico, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y cuando dice ángel de Jehová no se refiere a un ángel, sino a Dios mismo. Amén, hermanos, ¿sí? Después lo buscan en el Salmo 34:7. Bien. Ahora, ¿cómo te sales de esa fortaleza? Te puedes salir con tu rebeldía contra el Creador, pero eso lo vamos a ver después. Así que dice, fortaleceos en el Señor, escondeos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en nuestras propias fuerzas. ¿Son poderosos Satanás y los demonios? Sí, son poderosos, ¿quién lo duda? Más que nosotros, son más poderosos que nosotros. En nuestra carne, en nuestro cuerpo no hay poder para luchar contra espíritus poderosos, los cuales tienen más capacidades que nosotros, y tienen capacidades que nosotros no tenemos. Ellos nos pueden ver, ¿verdad? Ellos nos pueden escuchar. ¿Tú puedes ver a los demonios? Si Dios no te abre el ojo espiritual, no los puedes ver. ¿Los puedes escuchar? Tampoco. Vamos a pelear contra alguien que no vemos, pero conocemos sus estrategias. Pero Dios sí los ve, y Dios sí los oye, y Dios sabe sus maquinaciones, y está de nuestro lado. Así que no tenemos por qué
preocuparnos. Recordemos que la Biblia dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Lo acabamos de leer. ¿De qué fortalezas? Satánicas. ¿Qué dice? A las fortalezas satánicas para destrucción. Repite conmigo. Destrucción. ¿De qué? De las fortalezas satánicas. No dice daño a las fortalezas, menoscabo, provocarle cuarteaduras. ¿Así dice? Deterioro. ¿Así dice? ¿Qué? Destrucción. Y destrucción es destrucción. ¿Parcial o completa? Completa. Se puede. Yo dijimos hace rato, son las fuerzas, los poderes diabólicos contra los poderes de Dios. Nosotros como cristianos contamos con los de Dios. Entonces tenemos todo para salir victoriosos. Y repito, no debemos preocuparnos por los ataques satánicos, no preocuparnos, pero sí ocuparnos. ¿En qué? En velar y en usar las armas, porque tampoco se trata de que nos quedemos con los brazos cruzados. Un soldado no se queda con los brazos cruzados, ¿verdad? ¿Qué hace? Tiene armas más poderosas que las del enemigo, pero si no las usa, ¿qué va a pasar? Va a salir derrotado. Bien. Dios en el Antiguo Testamento dio muchas victorias a su pueblo, pero el pueblo tenía que pelear, no mantener una actitud pasiva. Vamos a ver, por ejemplo, Deuteronomio 21 al 4. Dice Dios, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Como dije hace rato, los demonios son más poderosos que nosotros en nuestra carne, y más numerosos también, son millones de millones, y podríamos demostrarlo con la Biblia, pero ahorita no lo vamos a ver. Y cuando os acerquéis para combatir, pero dice Dios, no temas, porque yo Jehová estoy contigo. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco desalentéis delante de ellos. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, ¿para qué? Para salvaros. En todas las batallas que el pueblo de Israel tuvo contra sus enemigos y salieron victoriosos, ¿quién les dio la victoria? La victoria se las daba el Señor. Él peleaba a favor de su pueblo, pero el pueblo tenía que hacer algo, seguir las instrucciones que Dios les había dado, usar armas, y de acuerdo con la estrategia específica que le hubiera dado Dios para esa batalla. Nunca perdamos de vista que estamos del lado ganador, no tenemos por qué perder si es que usamos las armas adecuadamente, nunca tenemos por qué salir derrotados, y ese nunca es nunca. ¿Lo tenemos en la mente? ¿De que somos más que vencedores? ¿O vamos a tener una actitud pusilánime? Ay, no, es que soy tan débil, ay, es que la carne es débil, ay, es que soy humano, ay, es que Satanás, ay, es tan poderoso, y los demonios, y luego pues las tentaciones, y yo aquí. El Señor reprenda a quienes enseñan eso, creen eso, viven así. No, Señor, somos, ¿qué? Más que vencedores. Amén, y el Señor nos lleva siempre en triunfo, dice la palabra. Entonces, vamos a salir victoriosos debido a que si luchamos con nuestro poder, vamos a salir hechos pedazos, pero vamos a luchar con el poder de Dios, el cual Él pone a nuestra
disposición, su poder. Salmo 105:4, por favor. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Hermanos, en la mañana estaba recordando, esta mañana, cuando Josué y los madianitas y amalecitas tuvieron su juzgado al pueblo de Israel durante ¿cuántos años? 7, que se comían sus cosechas, le robaban su ganado, los tenían hambrientos porque habían caído en idolatría. Dios levanta a un paladín para que vaya a pelear contra los miles y miles de enemigos. Y finalmente, ¿cuántos manda Dios a la guerra? ¿Cuántos israelitas? 300. ¿Y cuántos enemigos eran? Eran miles, eran como langostas, no se podían contar. ¿Ustedes creen que los israelitas no sabían que 300 iban a pelear contra miles y miles? ¿Y por qué esos 300 fueron? Eran valientes, ¿por qué? ¿En quién estaban confiando? En sus propias fuerzas. No importa que somos 300, si el Señor por nosotros, ¿quién contra nosotros? Fueron, ¿y qué pasó? Ganaron. ¿Por qué? Porque Dios entregó a los enemigos en sus manos. Sabían que eran muchísimos más, pero yo estoy confiando en Dios, no estoy confiando en la cantidad de los que somos o en las armas que llevaban una estrategia muy especial que hoy no vamos a ver, tal vez otro día la analicemos, y salieron victoriosos, estaban confiando en el Señor. ¿Tú en quién estás confiando para salir victorioso en la lucha contra las huestes demoníacas? En el Señor. Bien, así que dice, buscad a Dios y su poder. El Señor pone su poder a tu disposición, lo da al cristiano que lo busca y lo usa. Las armas que nos da el Señor son inconmensurablemente más poderosas que nuestros enemigos. Es como si los espíritus diabólicos tuvieran solo un cuchillito y nosotros una ametralladora AK-47 y nos vamos a enfrentar. ¿Quién lleva las de ganar? Pero ¿saben quién va a ganar? El que use su arma. Porque si el enemigo usa su cuchillo y tú no usas tu arma, ¿qué va a pasar? Entonces sí te va a hacer pedazos. Llevas todas las de ganar, pero no te quedes inactivo. ¿Sí, hermano? Bien. Y además, como estamos involucrados en una milicia, el Señor no solamente nos da armas, sino que nos proporciona una, ¿qué? Armadura. ¿Se acuerdan cómo se llama esta plática? La lucha espiritual y la armadura de Dios. El apóstol Pablo en Efesios 6 describió las armaduras del ejército romano para compararlas con la armadura espiritual y las armas que nos proporciona Dios. Solo a los soldados, y solo a los soldados se les da armadura, ¿verdad? Si nos da armadura es porque, repito, somos soldados del ejército de Dios. Efesios 6, ahora sí vamos a ver cuáles son esas partes, aunque no las estudiemos hoy todas. Efesios 6, del 10 al 13. Dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios. Lo dice 2 veces que tomemos, ¿qué? Toda, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Qué importante es, hermanos. Debemos notar una cosa, que no dice que es nuestra armadura, dice la armadura de Dios o de nosotros. Es la armadura de Dios.
¿Hay poder en la armadura de Dios? ¿Hay poder defensivo y ofensivo? Es algo que Dios te da, diseñado, creado por Dios, y lo que Dios diseña está bien diseñado, y está diseñado para vencer o para ser vencido. Está diseñado para que venzas. Está diseñada para que venzas. Ahora, tenemos que valorar cuán grande poder hay en esa armadura, pero fijemos en un detalle importantísimo: vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Cuántas partes tiene? 6. No dice que te pongas 4, ¿sí? Tampoco 5. ¿Qué pasa si no te la pones completa? Allí donde el enemigo vea que estás desprotegido, ¿qué va a pasar? Por ahí te va a atacar y por allí te puede vencer. Por eso toda es toda, y Dios no hace nada sin un propósito bien definido y muy razonable. Ponerse la armadura no consiste en una oración maquinal, decir, ay, me pongo la armadura de Dios y ya, automáticamente está puesta. ¿Ya? ¿Ya con eso está puesta? Es un estilo de vida constante. Tú puedes decir, me pongo la armadura de Dios, pero vives en rebeldía, ¿sabes qué? ¿Crees que la tienes puesta? Tengo la armadura de Dios, pero no tengo fe. ¿Tienes la armadura? Bien. Vamos a ir desglosando las partes de la misma. Pero la armadura, ¿cuándo te la tienes que poner? De lunes a viernes. De 8 a 19 horas. ¿No? ¿Cuándo? 24/7. Desde el día que te conviertes hasta el día en que el Señor te lleva de este mundo. ¿Sí, hermano? Si te la quitas, aunque sea un rato ahí nomás para darle vuelo el hacha, ¿qué va a pasar? Te pueden hacer pedazos. Bien. O sea que la armadura, ¿cuánto? 24/7. Si tenemos la armadura estaremos firmes, dice el versículo 13. Si no la tenemos, ya no hay ninguna garantía. Dios nos proporciona la armadura, nos la ofrece, la pone a nuestra disposición, pero a cada quien le corresponde decidir si se la pone o no. No desperdicies tan gran recurso. Ahora sí vamos a ver en qué consiste. En Efesios 6, del 14 al 17. Estad pues firmes, ceñidos de vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a ver. ¿Cuál es la primera? El 14. Tomad, no, antes. No, sí. Estad firmes y ceñidos de vuestros lomos con la verdad. Otra traducción dice el cinturón de la verdad, porque los lomos van en la parte pélvica y ahí mismo en el cinturón es donde se ponía la espada. Bien, ¿por qué la verdad es una de las partes importantes de la armadura de Dios? ¿Por qué la verdad? La verdad y la palabra de Dios van íntimamente ligadas, ¿verdad? Ahí en el cinturón se ponía la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué la verdad es parte de la armadura de Dios? Porque el Señor sabe cuáles son las armas del enemigo. ¿Y cuál es una de las principales armas de Satanás? La mentira. ¿Qué dice Cristo en Juan 8:44? Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Si quieres ponlo, por favor, Juan 8:44. Entonces, para cada arma de Satanás, Dios nos da para cada veneno de Satanás, Dios nos da el contraveneno, por así decirlo.
Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Si la mentira es una de las principales armas y estrategias de Satanás, ¿cómo vamos a combatir y contrarrestar esta arma? Pues es obvio, con la verdad exactamente. ¿Quién está detrás de las doctrinas y religiones falsas, engañosas? ¿Quién está detrás de la iglesia que promueve y enseña y practica la idolatría? ¿Quién está detrás de la idolatría? Pues Satanás, es obvio. ¿Quién está detrás de los mormones, de los testigos de Jehová, de la nueva era, de la enseñanza de la reencarnación y de tantas mentiras que han proliferado? Pues Satanás. Pero por desgracia él no solamente se mueve en esas sectas, también se mueve en iglesias cristianas o que se hacen llamar o que se hacen pasar por cristianas. También ahí se ha infiltrado con enseñanzas falsas. Hay una enseñanza especialmente peligrosa como la venenosa doctrina de la prosperidad, la doctrina del libertinaje, la doctrina de la hipergracia. ¿Quién ha oído de la hipergracia? Que ya nada es pecado para el cristiano, que ya como somos salvos por fe y no por obras, ya puedes hacer lo que se te venga en gana, porque ya no tienes obligación de cumplir con los mandamientos de Dios. ¿Tú has oído gente que cree eso y enseña eso? Es más, yo conozco personas que lo enseñan, no les voy a decir nombres. La doctrina de la hipergracia entonces dice que un cristiano ya no tiene por qué guardar los mandamientos de Dios porque Cristo ya pagó por ellos y que no tenemos obligación de obedecerlos porque somos salvos por fe y no por obras. Y aquí quiero que nos detengamos y abramos un paréntesis para refutar esa doctrina del padre de la mentira. ¿Es verdad que Cristo pagó para nuestros pecados? Sí. ¿Por nuestros miles de pecados? Sí pagó, por supuesto. ¿Somos salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo y no por obras? Por supuesto que sí. Es una verdad absoluta, irrefutable, innegable, y que por nuestros propios méritos jamás vamos a alcanzar el perdón ni la salvación. Esto solamente lo vamos a obtener por la fe en Jesucristo, en su persona y por lo que Él hizo, no hay más. Esa es la esencia y el corazón del Evangelio, y el que no crea eso no puede ser salvo. ¿Sí, hermanos? Pero no somos salvos por gracia, pero no podemos hacer lo que condena la Biblia en Judas 4. Y quiero después que veamos un ejemplo. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Como estamos hablando de la armadura de Dios y que una de ellas es la verdad, vamos a ver una de las mentiras que se han infiltrado en las iglesias pseudo cristianas y que predican algunos que yo ni siquiera creo que un cristiano verdadero pueda predicarlo, creerlo, ni mucho menos vivirlo. Vamos a poner un ejemplo de lo que es tomar como libertinaje la gracia de nuestro Dios, la gracia perdonadora y salvífica. Supongamos que yo, Jesús Chapa, con todo el dolo del mundo, cometo un fraude por 150 millones de euros. Lo cometí porque yo quise robar y punto. Me agarra la policía, se me juzga justamente, y justamente se me encuentra culpable y justamente se me condena. No tengo ese dinero. Tengo que pagar los 150 millones de euros que no tengo que pagar multas, daños, indemnizaciones, recargos, lo que sea, y vamos a suponer que se me concede la libertad bajo fianza, pongamos, y en total debo más de 200 millones de euros, no los tengo. Entonces, ¿qué va a pasar? Me voy a ir a la cárcel, me van a quitar todos los bienes que tenga, y para mí no hay ningún remedio porque no tengo con qué pagar mi falta.
Yo merezco ese castigo, ¿verdad que sí me lo voy a merecer? Claro. Y entonces ya no hay remedio para mi lamentable situación, pero en eso llega mi abogado, que se llama Jesucristo, y le dice: señor juez, yo respondo por Jesús Chapa, yo voy a pagar su deuda íntegramente, todo lo que él debe. Yo voy a pagar los platos rotos que él rompió. Los 200 millones de euros aquí están. Y el juez acepta y dice: de acuerdo, trato hecho. Me dice: Jesús Chapa, ya está pagada tu deuda, no debes nada, no vas a pisar la cárcel, no te vamos a quitar tus bienes, vas a conservar todo, puedes irte a tu casa libremente porque tu abogado pagó tu deuda íntegramente. Entonces, ¿saben cómo voy a salir de ese juzgado? Voy a salir muy contento y voy a pensar: esto está muy padre, ¿eh? Ya encontré el caminito, ya le agarré el modo, ya agarré la onda. Voy a seguir cometiendo todos los fraudes que yo quiera, al fin que tengo quien pague por mí. Como mi abogado Jesucristo ya pagó mi deuda, tengo la libertad para cometer todos los fraudes que quiera. Ya no tengo ninguna obligación de ser honrado. ¿Qué les parecería un razonamiento así? ¿Qué me dirían? Estás loco, eres un insensato, Me pueden decir lo que quieran y tendrían razón. Pues hay personas que así toman la gracia de Dios. Como ya eres salvo por fe y no por obras, no importan las obras que hagas. Como la salvación no la ganaste por obras, no la vas a perder por obras. Así que no importa si robas, matas, adulteras, te drogas, haces lo que quieras, te revuelcas en el pecado. Salvo siempre salvo, mentira del diablo. Eso es tomar la gracia de Dios como libertinaje, hermanos. Y a mí eso me enoja. Ya se dieron cuenta, ¿verdad? Pues sí, y espero que a ustedes también les enoje. Y que contendamos abiertamente. Fíjense, hermanos, lo que dice Judas 4. Los que toman la gracia de Dios como libertinaje, algunos hombres han entrado encubiertamente. Esos hombres, miren, ¿hacia dónde se encaminan? La Biblia dice, yo no, que a condenación. Dice que son hombres impíos. ¿Qué significa impíos? Ni siquiera son cristianos. Los que enseñan, los que toman la gracia de Dios como libertinaje, ¿son qué? Son impíos o son cristianos. ¿Qué son? ¿Impíos o cristianos? Nadie responde. Impíos. ¿Y dónde terminan los impíos si mueren así? En el infierno. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Los que toman la gracia de Dios como libertinaje están negando a Dios, están negando a Cristo. Y el que niega a Cristo será negado por Dios y terminará en el infierno. Aquí quién quiere tomar la gracia de Dios como libertinaje y para darle vuelo al hacha en todo lo que quiera. Al fin es salvo por gracia. Yo no, hermanos. El Señor no permita que ninguno de nosotros, ninguno de los que estamos oyendo este mensaje. Bien. Creo que ya terminamos y voy a tener que continuar en otra ocasión, porque llevamos casi una hora, ¿verdad? ¿Les parece que después sigamos viendo el pasaje? Nos vamos a terminar con lo siguiente. Romanos 5:20 y 6:1, por favor. Dice: porque la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pues vamos a sobrepecar para que sobreabunde la gracia, ¿no? ¡Qué a gusto! Ya me voy a emborrachar todo lo que quiera, tener todas las amantes que quiera, robar todo lo que quiera, nada más me cuido de que no me cache la policía, ¿verdad? Al fin, pues va a sobreabundar la gracia, pues qué a gusto. Qué padre ser cristiano, ¿no? Y el Romanos 6:1, por favor.
¿Qué diremos pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Y qué dice enseguida? En ninguna manera, porque los que hemos sido muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El verdadero cristiano que ha recibido el perdón, ha recibido una transformación tal por el Espíritu Santo, que el pecado que antes amaba, ahora lo aborrece. Empieza a amar a Dios. ¿Y el amor a Dios cómo se manifiesta? Y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados. ¿Para el qué? Para el que ama a Dios. El que me ama, mi palabra guardará, dice el Señor Jesucristo. Entonces, ya terminamos con Judas 3. Y continuamos con el favor de Dios el domingo siguiente. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de esta nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis abiertamente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cómo tendremos que contender por la verdad? ¿Ardientemente o con tibieza? Por eso esas mentiras que están moviéndose en las iglesias pseudocristianas tenemos que combatirlas ardientemente, con todo, con oración, con la palabra y hasta con indignación. Vamos a dejarlos aquí y con el favor de Dios terminamos la semana siguiente, si da tiempo, y si no tendríamos que extendernos más, pero mejor nos vamos despacito y lo disfrutamos. Nos ponemos de pie para orar, por favor. Gracias te damos, Señor, porque ha sido tu palabra la que hemos escuchado. He tratado de apoyarme fielmente en lo que dice tu Escritura. Sabemos que tenemos una lucha constante contra las huestes espirituales de maldad, las cuales quieren destruirnos, Señor. Son espíritus poderosos, pero sabemos que contamos con el poder tuyo, que es infinitamente superior al de las huestes demoníacas. Que estemos conscientes, Señor, de que tú estás por nosotros, y si tú por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sabemos que tú estás con nosotros como poderoso gigante y podemos derrotar a cualquier enemigo demoníaco que se presente en contra de nosotros, aún el mismo Satanás, porque tu poder lo supera infinitamente, Señor. Gracias por ese poder que está en nosotros. Nunca permitas que lo desperdiciemos, que lo menospreciemos. Capacítanos y danos el deseo para usar las armas poderosas que tú nos das y siempre salir victoriosos, que tengamos la armadura de Dios puesta todos los días y completa para resistir las acechanzas del diablo, Señor. Gracias porque nos haces más que vencedores y nos llevas siempre de triunfo en triunfo y nos has creado para triunfar siempre, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos que si no vienes antes, por tu pueblo, nos des la oportunidad de reunirnos el domingo siguiente para seguir estudiando acerca de la armadura de Dios, esa preciosa armadura que tú has puesto a disposición nuestra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.